Ismael El Mayo. Zambada acaba de llegar a un acuerdo con Estados Unidos 2 semanas después de que el señor Joe Biden emitiera un comunicado sobre su detención. Y no es lo que piensas. Olvídate de su libertad. Se trata de algo más impactante que le sucedió antes de ser arrestado. Este acuerdo ha alimentado todo tipo de guerras frías entre EU y México y ha enviado ondas de choque dentro del cártel de Sinaloa. Así que primero tenemos que hablar de declaración de Joe Biden sobre el arresto de El Mayo. Bueno, con la detención de El Mayo, la violencia del cártel de Sinaloa en los EEUU puede fácilmente salirse de control, pero el presidente de los EEUU, señor Joe Biden, fue bastante rápido y emitió una declaración para desalentar las operaciones del cártel de Sinaloa. Justo al día siguiente de la detención de El Mayo y el hijo de su socio, Joaquín Guzmán López, Biden calificó al cártel de Sinaloa como una de las empresas más mortíferas del mundo. Y añadió: felicito a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley que han llevado a cabo esta detención por su constante labor para llevar ante la justicia a los líderes del cártel de Sinaloa. Demasiados ciudadanos han perdido la vida a causa del azote del fentanilo. Demasiadas familias se han roto y están sufriendo a causa de esta droga destructiva. Mi administración seguirá haciendo todo lo posible para que los mortíferos narcotraficantes rindan cuentas y para salvar vidas estadounidenses. A principios de febrero de este año, Ismael fue acusado de conspiración para distribuir fentanilo en Estados Unidos. Para quienes no lo sepan, el fentanilo es una droga muy potente, incluso más que la heroína, y causa decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos. Así pues, las fuerzas del orden se merecen un aplauso, pero ¿cómo han conseguido atrapar a los 2 máximos dirigentes del cártel de la droga más poderoso del mundo? Según los informes, Ismael El Mayo Zambada, de 76 años, fue detenido cerca de El Paso, Texas, el 25 de julio, al aterrizar el avión en el que viajaba de México a Texas. Las autoridades estadounidenses declararon que tenían muy poca antelación cuando el avión de Guzmán López aterrizó en un aeropuerto cercano a El Paso, y no previeron que Zambada estuviera a bordo. Curiosamente, Joaquín Guzmán López, el hijo de 38 años del ex narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán Loera, se entregó a las autoridades, y cuando vieron a El Mayo, les pilló por sorpresa, pero no dudaron y lo detuvieron. Según la secretaria de Seguridad de México, Rosa Isela Rodríguez, los 2 hermanos, llamados Chapitos, hicieron un trato entre ellos para ir a Estados Unidos a entregarse. El hermano menor, Ovidio Guzmán López, fue detenido el año pasado gracias a una operación militar y a día de hoy sigue bajo custodia. Sin embargo, el abogado de Ovidio dijo a CNN que sus afirmaciones son una invención y que no ha estado en contacto con su hermano desde que fue detenido en Estados Unidos. Por lo tanto, no tenemos una declaración clara sobre el acuerdo de entrega de ambos hermanos. Aunque Joaquín se entregue, sus verdaderos motivos siguen siendo desconocidos. Y gracias a la falta de apoyo o el secretismo del gobierno de EU. Sobre más detalles, todavía no podemos decir nada con certeza. Ismael El Mayo. Zambada, visiblemente conmocionado por su detención, habría llegado a un acuerdo con EU, al igual que han hecho sus familiares en el pasado. Sí, has oído bien. Su familia ya se ha relacionado con las autoridades estadounidenses en el pasado. Así que, antes de entrar en los detalles de su acuerdo, rebobinemos rápidamente y exploremos su oscuro pasado y los tratos que hicieron sus familiares. El Mayo, originalmente un simple agricultor de Sinaloa, empezó a trabajar en los años 80 y 90 con el cártel de Juárez. Tras la muerte de su líder, Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos, El Mayo no perdió detalle y formó su propia organización. Cuando el cártel de Tijuana se debilitó, vio la oportunidad de ampliar su influencia, especialmente a través de Sonora y Baja California, controlando la producción y el tráfico de heroína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos. Hoy en día, la red de El Mayo domina silenciosamente la producción de heroína, marihuana, metanfetamina y fentanilo en México. Tampoco se contentan con operaciones locales, están profundamente implicados en el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica. El control que ejercen es enorme y para algunos inquietante. Pero la verdadera intriga reside en cómo manejan sus finanzas El Mayo y sus socios. Según las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, han establecido sofisticados sistemas de blanqueo de dinero que se extienden por todo el país. Y lo que es aún más inquietante, a algunas de estas empresas se les han adjudicado presuntamente contratos públicos, lo que difumina los límites entre los negocios legítimos y las operaciones del cártel. Cabe preguntarse hasta dónde llega su influencia. Pero la última década
no ha sido un camino de rosas para el Mayo. Su círculo íntimo sufrió un duro golpe. Las autoridades detuvieron a su hermano, 2 hijos y un sobrino. Sus hijos, Ismael Zambada Imperial, alias El Mayito Gordo, y Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, junto con su hermano Jesús, el Rey Zambada, fueron capturados y extraditados a Estados Unidos entre 2010 y 2019. Otro hijo, Serafín Zambada Ortiz, fue detenido en Arizona en 2013, pero liberado en 2018. Curiosamente, todos ellos llegaron a acuerdos con las autoridades estadounidenses en mayor o menor medida. El propósito era sencillo: conseguir penas más leves y excarcelaciones anticipadas. De hecho, tanto el Rey como Vicentillo fueron testigos clave en el juicio de El Chapo en Nueva York en 2019. En febrero de 2017, el Mayo escapó por los pelos de una emboscada que se cree que fue orquestada por Dámaso Licenciado López Núñez, otro de los líderes del cártel de Sinaloa. Este ataque también tuvo como objetivo a los 2 hijos de El Chapo, lo que apunta a una lucha interna por el poder que surgió tras la captura y extradición de El Chapo a Estados Unidos a principios de ese año. Poco después, en mayo de 2017, Licenciado fue detenido por las autoridades en Ciudad de México. Su hijo, Dámaso López Serrano, conocido como Mini Lic, se entregó a las autoridades estadounidenses apenas 2 meses después, en julio. Con ello, el Mayo consolidó su posición al frente del cártel de Sinaloa, junto a los hijos de El Chapo, comúnmente conocidos como los Chapitos, hasta el 25 de julio de 2024. Hasta ahora, el Mayo ha demostrado un talento extraordinario para ir un paso por delante de la ley. Sus amplios lazos con el gobierno y el fuerte apoyo de los lugareños de Sinaloa le han permitido navegar durante más de 4 décadas en el tráfico de drogas sin ser encarcelado nunca. Antes de su captura, el gobierno de EEU había puesto una asombrosa recompensa de $15 millones por su cabeza, con la esperanza de conseguir alguna pista que lo llevara finalmente ante la justicia, y bien saben que lo tienen gracias a Joaquín Guzmán López. ¿Eso significa que lo traicionó? Bueno, aquí viene lo interesante. La carta de El Mayo y su trato. Bueno, en una declaración dada por El Mayo el 10 de agosto, afirmó que fue engañado por Guzmán y secuestrado, y ahora una carta dada a conocer a través de su abogado ha tensado aún más las relaciones, y esto es lo que este acuerdo se trata. Quiere que los gobiernos de EEUU y México investiguen su caso y le digan la verdad sobre su secuestro. Mientras tanto, ha dicho que a partir de ahora ofrecerá la verdad y ha instado al pueblo de Sinaloa a mantener la paz en el estado. En su carta también ha descrito cómo fue emboscado. Apenas puse un pie dentro de ese cuarto, me emboscaron. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta. Publicada en inglés, esta carta tiene a los analistas cuestionando su autenticidad. El verdadero autor de la carta es incierto, y algunas partes contradicen otras pruebas. Por ejemplo, Zambada afirma que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debía asistir a la reunión con Héctor Melesio Cuen Ojeda, exalcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS. Desde entonces, Moya ha negado tener conocimiento de la reunión, afirmando que se encontraba en Estados Unidos visitando a su familia. Los registros oficiales de vuelo de la revista Espejo, con sede en Sinaloa, parecen respaldar su afirmación. Mientras tanto, Cuen fue asesinado la noche de la supuesta reunión en circunstancias misteriosas. La Procuraduría General de Justicia de Sinaloa informó que Cuen fue baleado por 2 hombres que intentaban robar su camioneta en una gasolinera. Sin embargo, Zambada afirmó que Cuen, a quien describió como un viejo amigo, fue asesinado a la misma hora y en el mismo lugar donde fui secuestrado, lo que contradice la versión del Estado. Sin embargo, los fiscales publicaron imágenes de vídeo del tiroteo en la gasolinera que parecen contradecir tanto la versión oficial del secuestro como la historia de Zambada y añaden más confusión. Las imágenes no son claras, por lo que resulta imposible identificar a Cuen o al conductor del camión, el número de disparos efectuados o la localización exacta de las heridas de Cuen. El 15 de agosto, la Procuraduría General de la República emitió un comunicado de prensa en el que revelaba irregularidades en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda. El informe señalaba varias discrepancias, incluidas observaciones incorrectas sobre el estado del cuerpo de Cuen. Señalaron graves hematomas en la cabeza de Cuen y 4 disparos en las piernas, a pesar de que en las imágenes de vídeo publicadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa solo se oyó un disparo. Y escuchen esto: 3 trabajadores de la gasolinera entrevistados por la policía ni siquiera mencionaron haber escuchado disparos durante el supuesto robo de auto. Sospechoso, ¿verdad?
¿Por qué escribiría Zambada una carta tan dramática? El motivo sigue siendo turbio, pero según Steve Fraga, exagente especial de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, y agente del caso en las acusaciones contra el Mayo y su hijo, Vicente Zambada, este tipo de historias se utilizan a menudo para llamar la atención y crear confusión. Crea un caos en los gobiernos de Estados Unidos y México, y en los sistemas judiciales, explicó Fraga. Y parece que la frustración de México con Estados Unidos por estos sucesos no hace más que crecer. En los días posteriores a las detenciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó públicamente la implicación de las autoridades estadounidenses y exigió más detalles. Incluso se burló de la idea de que la captura de Zambada tendría algún impacto en la crisis de opioides. Es una farsa, declaró durante su reunión matutina del 12 de agosto, refiriéndose a la captura de los capos de la droga. A pesar de los arrestos de alto perfil, el negocio de las drogas sigue siendo muy normal en Estados Unidos y México. En declaraciones anónimas a Inside Crime, un posible miembro del cártel de Sinaloa dijo: «Todo sigue como siempre, nada ha cambiado». Sin embargo, la tensión en Sinaloa es palpable semanas después de las detenciones. Aunque no ha habido luchas intestinas entre la facción de El Mayo y los Chapitos, a diferencia del caos que estalló cuando el Chapo fue extraditado a Estados Unidos en 2017, fuentes que trabajan dentro de la cadena de suministro de drogas sintéticas han insinuado que están preparados para tomar las armas si la situación se agrava. La calma antes de la tormenta, tal vez. La posibilidad de que Guzmán López haya traicionado, con sospecha, a la posibilidad de que Guzmán López haya traicionado, bajo sospecha, a El Mayo, ha conmocionado a Sinaloa y ha desatado el temor a una inminente guerra interna entre dos de las facciones más poderosas del cártel, una liderada por El Mayo y la otra por los Chapitos, los hijos de El Chapo. Según Joan Grillo, un experimentado periodista con profundos vínculos con el narcotráfico mexicano, los Chapitos están en alerta roja y preparándose para la posibilidad de una venganza, según una de sus fuentes internas. Grillo también reveló que Zambada había viajado desde Culiacán para someterse a un tratamiento contra el cáncer y reunirse con Guzmán López y Héctor Melesio Cuen, el exalcalde de Culiacán, que en un giro impactante fue asesinado el mismo jueves, pocas horas después de la detención de los dos capos del cártel. Un antiguo miembro del equipo de seguridad de El Mayo reveló que los sicarios de Guzmán López tendieron una emboscada a 4 guardaespaldas de Zambada, ataron al narcotraficante y se lo llevaron a 30 kilómetros de un rancho de Sinaloa. Desde allí, se dice que despegó un avión de Nuevo México, con los 2 líderes del cártel como únicos pasajeros. Sin embargo, algunas versiones apuntan a que la aeronave podría haber despegado en realidad de Sonora, lo que llevó a la Procuraduría General de la República a iniciar una investigación sobre las circunstancias que rodearon la detención. Esta maraña de traiciones y venganzas tiene a todo el mundo en vilo. ¿Qué ocurrirá a continuación? La reacción de los fiscales de EU. Aunque Ismael El Mayo, Zambada, se ha declarado inocente de los cargos de narcotráfico que se le imputan y ha pedido la cooperación de las autoridades estadounidenses a cambio de posibles detalles verídicos, los fiscales de EU están desesperados por juzgarlo en los tribunales y asegurarse de que no obtenga ninguna indulgencia, si eso es lo que busca. Actualmente Zambada está bajo su custodia en un lugar no revelado en Texas, pero hay planes de que pronto sea trasladado a Nueva York, donde los fiscales federales llevarán su caso en Brooklyn, probablemente en el mismo tribunal donde su socio, El Chapo, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua en 2019. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el infame ex líder del cártel de Sinaloa, fue declarado culpable en Brooklyn. Como la mente maestra detrás de uno de los imperios criminales más notorios del mundo, Guzmán Loera fue condenado como la figura clave en una empresa criminal continua, un cargo que abarca la asombrosa cantidad de 26 violaciones relacionadas con drogas y una conspiración de asesinato. El jurado no se contuvo, condenando a Guzmán Loera por los 10 cargos enumerados en la acusación sustitutiva. Estos cargos incluían desde el tráfico de estupefacientes hasta el uso de armas de fuego para promover sus actividades delictivas, e incluso la participación en un plan de blanqueo de dinero. Se le buscaba en al menos 6 estados de Estados Unidos. Guzmán, El Chapo, se enfrentaba a numerosos cargos en Estados Unidos, como tráfico de drogas con intención de distribución, conspiración, delincuencia organizada, blanqueo de dinero, asesinato, tenencia ilícita de armas de fuego y secuestro en ciudades como Chicago, Miami y Nueva York. Una condición clave para su extradición era que Estados Unidos garantizara que no se le aplicaría la pena de muerte si era declarado culpable de homicidio. El 19 de enero de 2017,
Guzmán fue extraditado a Estados Unidos y transferido a la custodia de agentes de investigaciones de seguridad nacional, HSI, y de la Administración para el Control de Drogas, DEA. Fue recluido en la unidad de máxima seguridad del Metropolitan Correctional Center de Nueva York, situado en Manhattan. El 20 de enero se declaró inocente de una acusación de 17 cargos ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nueva York. El juez federal de distrito Brian Cogan fijó la fecha del juicio para el 5 de noviembre de 2018, cuando comenzó la selección del jurado. Los fiscales argumentaron que garantizar el anonimato del jurado y proporcionar una escolta armada eran cruciales debido al historial de Guzmán de atacar a jurados y testigos, a pesar de su aislamiento. El juez estuvo de acuerdo, decidiendo mantener confidenciales las identidades de los miembros del jurado y disponiendo que Guzmán fuera transportado por U.S. Marshals, mientras se mantenía alejado del público en el tribunal. Los alegatos iniciales comenzaron el 13 de noviembre de 2018 y los alegatos finales concluyeron el 31 de enero de 2019. Guzmán fue declarado culpable el 12 de febrero de 2019 y sentenciado el 17 de julio de 2019 a cadena perpetua más 30 años adicionales, junto con un decomiso de más de 12.600 millones de dólares. Así que ahora los fiscales ya han presentado una solicitud para trasladar a El Mayo desde Texas. Hasta ahora ha comparecido en el Tribunal Federal de El Paso, Texas. Si los fiscales se salen con la suya, el caso contra Zambada en Texas seguiría al de Nueva York. Se ha contactado con los abogados de Zambada para que hagan comentarios. Mientras tanto, los fiscales federales de Brooklyn se han mantenido herméticos. De lo que estamos seguros es de que El Mayo haría cualquier cosa para evitar su juicio en Nueva York. Se trata de una persona que mueve miles de millones de dólares, por lo que si los fiscales estadounidenses quieren procesarle y condenarle como es debido, tendrán que dar lo mejor de sí mismos. Aunque El Mayo ha pedido a los miembros del cártel que actúen con paz, no podemos decir con certeza qué pasaría después si se le procesa adecuadamente en Nueva York. Por lo pronto, el cártel sigue prosperando y el negocio de las drogas va viento en popa, según declaró el integrante a Inside Crime. La captura de Zambada García y Guzmán López por las autoridades estadounidenses puede parecer una gran victoria, pero en realidad es más simbólica que otra cosa. Aunque el cártel de Sinaloa ha prosperado durante mucho tiempo gracias al tráfico de cocaína, son las drogas sintéticas, especialmente el fentanilo, las que se han convertido en el principal objetivo de Estados Unidos en los últimos años. La detención de Zambada García marca el fin de una era, al acabar con el último de los capos de la vieja escuela de México. Sin embargo, según los fiscales, El Mayo ya había empezado a apartarse de las operaciones cotidianas del cártel en los últimos años. A pesar de su bajo perfil, que ha mantenido desde una entrevista en 2010 con el legendario periodista mexicano Julio Scherer, su detención añade otra pluma a la gorra de las autoridades estadounidenses. Esto ocurre solo 2 meses después del asesinato de su sobrino, Eliseo Imperial Castro, alias Cheyo Antrax, miembro de alto rango del ala de seguridad del cártel de Sinaloa, que fue emboscado y asesinado en Culiacán. La cadena de suministro de drogas sintéticas está tan descentralizada, con ingredientes flexibles, múltiples líneas de suministro procedentes del comercio mundial de productos químicos y tráfico de cantidades ínfimas, que la importancia de actores clave como el cártel de Sinaloa ha disminuido. Esto es especialmente cierto en el caso del fentanilo. Esta droga es producida clandestinamente en México por numerosos operadores independientes que utilizan productos químicos procedentes principalmente de China. En México, los productores y traficantes de drogas sintéticas, como la metanfetamina y el fentanilo, suelen operar de forma semi-independiente, sin depender de las estructuras jerárquicas tradicionales del cártel de Sinaloa o de sus facciones controladas por los Chapitos y Zambada García. Aunque el cártel de Sinaloa desempeña un papel crucial en el transporte y los mercados mayoristas, es solo una parte de una vasta cadena de suministro. Las fuerzas del orden también saben que, a pesar de lo estrictas que son sus políticas, es imposible destruir una cadena de suministro tan vasta como la del cártel de Sinaloa. Las recientes detenciones podrían causar un breve periodo de incertidumbre entre las facciones leales a Zambada García y los Chapitos, mientras se realinean y renegocian sus acuerdos de protección y negocios. Sin embargo, para las numerosas redes independientes y semi-independientes de producción y tráfico de drogas, todo sigue igual. Las detenciones no las frenarán. Tensiones entre Estados Unidos y México. Estados Unidos y México, a pesar de compartir una frontera de 3.000 kilómetros, se han enfrentado a menudo por las operaciones antidroga estadounidenses en suelo mexicano. La tensión no ha hecho más que aumentar bajo la presidencia de López Obrador,
un nacionalista de izquierdas cuyo enfoque de no intervención ante las organizaciones criminales que aterrorizan a la población ha frustrado a las autoridades estadounidenses. La Procuraduría General de la República de México anunció que había iniciado una investigación penal sobre posibles delitos, incluidos vuelos ilegales, uso ilícito de aeropuertos, violaciones de las leyes de inmigración y aduanas, secuestro, traición y cualquier otro delito aplicable. El presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido por su firme oposición a la intervención estadounidense, se ha resistido sistemáticamente a enfrentarse a los poderosos cárteles de la droga de México. Ha cuestionado la estrategia estadounidense de perseguir a los líderes de los cárteles y ha preguntado por qué no se plantean cambiarla. Al ser cuestionado sobre el caso de Zambada y la posible participación de un político de alto rango de su partido Morena en negociaciones con capos de la droga, López Obrador sugirió que toda la situación podría ser un intento de Estados Unidos de desacreditarlo al vincular a su partido con los cárteles. Señaló que ciertos grupos en Estados Unidos se resistían a aceptar que las cosas habían cambiado en México y que estos grupos todavía querían intervenir, socavar y ejercer dominio. No es la primera vez que critica el enfoque de Estados Unidos en asuntos internacionales. El año pasado, criticó a Estados Unidos por lo que consideró un gasto irracional en ayuda militar a Ucrania, aumentando su desaprobación de la guerra al tiempo que pedía a Washington que redirigiera más recursos para ayudar a los países latinoamericanos. Sus declaraciones se produjeron en un momento en el que Estados Unidos acababa de anunciar un paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de $1.200 millones. Reflexionando sobre la situación, mencionó: «Estaba viendo cómo ahora no autorizan ayuda para la guerra en Ucrania». Continuó cuestionando el enorme compromiso financiero, preguntando: ¿pero cuánto han destinado a la guerra de Ucrania? Entre 30.000 y 50.000 millones de dólares para la guerra, que es lo más irracional que se puede tener, y perjudicial. Sus comentarios suscitaron conversaciones y especulaciones sobre sus verdaderas intenciones y sobre si había algo más detrás de sus críticas que la mera preocupación por América Latina. Ahora, la versión estadounidense de la detención del Mayo ha desatado una oleada de escepticismo entre los analistas de seguridad y los medios de comunicación mexicanos, y algunos han bromeado diciendo que el famoso capo de la droga parecía haber caído del cielo bajo custodia estadounidense. Raúl Benítez Manaut, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, especuló sobre la situación, diciendo: «Creo que estuvieron involucrados, no sabemos hasta qué punto ni cuándo». Sugirió que Estados Unidos probablemente mantuvo a México en la oscuridad debido al alto rango de Zambada, queriendo evitar cualquier filtración. No querían jugar con fuego. En respuesta, la Procuraduría General de la República inició una investigación por traición a la patria para averiguar quién pudo haber entregado a Zambada a una potencia extranjera. La Fiscalía también criticó a Estados Unidos por no compartir la información solicitada sobre el avión implicado en la operación. No es la primera vez que una detención transfronteriza causa revuelo en México. En 2020, cuando las autoridades estadounidenses detuvieron al exministro de Defensa Salvador Cienfuegos por narcotráfico durante unas vacaciones familiares, México montó en cólera. La tensión fue tal que Estados Unidos acabó retirando los cargos y envió a Cienfuegos de vuelta a México tras amenazas de cortar la cooperación. En esta ocasión, ambos países se esfuerzan por evitar un desenlace similar. El embajador de EEUU en México, Ken Salazar, destacó que la cooperación entre los dos países no tiene precedentes. Aseguró que Estados Unidos respeta la soberanía de México y que seguirán trabajando como socios. Las declaraciones de Salazar pretendían calmar los temores de que los avergonzados servicios de inteligencia mexicanos pudieran negarse a cooperar. También hay cierta esperanza entre los funcionarios de que las relaciones puedan mejorar cuando Claudia Sheinbaum, la presidenta entrante del país, asuma el cargo en octubre. Cecilia Farfán Méndez, investigadora del Institute on Global Conflict and Cooperation de la Universidad de California, señaló que la situación refleja el inestable estado de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, donde ni siquiera se acuerdan los detalles básicos. Señaló que las relaciones futuras podrían depender de quién ocupe la Casa Blanca y de quién represente a la embajada estadounidense en México, lo que podría ofrecer una oportunidad para empezar de cero. Estados Unidos ya ha encerrado a un capo de Sinaloa, el Chapo, y ha intensificado sus esfuerzos para capturar a otros líderes a medida que sus hijos, los Chapitos, ascendían al poder, dirigiendo el cártel hacia la producción de fentanilo, un opioide mortal que ahora es la principal causa de muerte entre los jóvenes en Estados Unidos. Zambada es una captura especialmente valiosa para los agentes estadounidenses,
ya que se sabía que era un operador político y financiero clave dentro del cártel, dos de sus funciones más delicadas y cruciales. Esta detención es solo una más de una serie de las practicadas en los últimos años contra operativos del cártel de Sinaloa. Ovidio Guzmán también fue capturado en 2019 ante Estados Unidos en 2023, pero fue liberado rápidamente por el gobierno mexicano después de que pistoleros del cártel tomaran el control de Culiacán. Pero luego, como te contamos, fue nuevamente detenido y extraditado a Estados Unidos el año pasado. Los grupos del crimen organizado de México operan a menudo con la protección, o incluso la cooperación, de las autoridades locales y federales, un hecho que se ha hecho más evidente durante los recientes procesamientos relacionados con los cárteles en Estados Unidos. En una carta posterior a su detención, Zambada afirmaba que un agente de la policía de Sinaloa le había acompañado a la reunión y que también se esperaba la asistencia del gobernador del estado, Rubén Rocha. Rocha, miembro del partido gobernante Morena, lo negó, y tanto López Obrador como Sheinbaum lo han respaldado públicamente. Farfán Méndez destacó la información potencial que Zambada podría poseer, no solo sobre los narcos, sino sobre cómo se han beneficiado y ayudado diversos actores gubernamentales a distintos niveles. Mientras se siga centrando la atención en el cártel de Sinaloa, esto podría dar ventaja a sus rivales, el cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, que muchos expertos en seguridad creen que está impulsando gran parte de la violencia actual en México. Aunque Estados Unidos y México afirman estar atacando a ambos grupos, los éxitos más visibles han sido contra Sinaloa. El cártel de Jalisco se está relamiendo, comentó Benítez Manaut, porque ahora tendrán toda la mesa para ellos. Es como sacar a Pepsi de la competencia con Coca-Cola. Todo el mercado es para Coca-Cola. En Sinaloa, el ambiente es tenso desde hace meses. Tras las detenciones, el ejército mexicano desplegó 200 fuerzas especiales y paracaidistas en Culiacán, la capital del estado. Eduardo Guerrero, experto en seguridad de Lantia Consultores, advirtió que la detención de El Mayo podría desembocar en una guerra fría que podría durar meses o incluso años, creando un equilibrio muy frágil. Las secuelas. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos deducir de la información que tenemos ahora? ¿Cómo afectará la detención del líder del cártel de Sinaloa a las relaciones entre Estados Unidos y México? Y tendrá un gran impacto en el cártel de Sinaloa. Para ser sinceros, han pasado más de 3 semanas y todavía hay muchas cosas que no están claras. Por desgracia, las autoridades estadounidenses no han sido las más transparentes en este caso. México ha pedido formalmente a Estados Unidos detalles sobre las recientes detenciones de alto perfil, pero hasta ahora ha recibido muy poca cooperación por parte de Estados Unidos en términos de intercambio de inteligencia o información. La obtusidad está irritando al presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ahora exige a las autoridades estadounidenses una forma genial de mantenerle informado. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, que asumirá la presidencia el 1 de octubre, ha guardado silencio sobre el asunto, dejando a muchos especulando sobre su postura ante las detenciones y cómo podrían influir en las futuras relaciones entre ambos países. El fiscal general de EEUU, Merrick Garland, calificó las detenciones de traición interna dentro del cártel, lo que añade un nuevo nivel de intriga y sospecha al drama que se está desarrollando. Aunque la forma en que Zambada fue trasladado a Estados Unidos puede no afectar directamente a los cargos que se le imputan, Falco Ernst, analista del International Crisis Group, advirtió de que la situación podría tensar las relaciones transfronterizas entre México y Estados Unidos. El 2 de agosto, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, confirmó que había solicitado un informe exhaustivo al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, sobre el avión utilizado para transportar a los líderes del cártel capturados, incluidos los detalles de su punto de partida. Las detenciones se producen en un momento delicado de las relaciones entre Estados Unidos y México. EEUU se encuentra en medio de una campaña presidencial en la que la inmigración se ha convertido en un tema muy controvertido. En Washington, por ejemplo, hay una inmensa retórica, en gran parte por parte de los republicanos, que implora al ejército estadounidense que emprenda acciones de mayor alcance contra los cárteles que operan en México, en un intento de frenar el flujo del opiáceo sintético fentanilo y otras drogas. Algunos han llegado a sugerir que EEUU debería declarar la guerra a los cárteles, como el expresidente Donald Trump, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, llegó a decir que sugeriría que la Guardia Costera y la Marina de EEUU interceptaran puertos mexicanos clave. Ernst señaló que estos puntos de vista de línea dura en realidad se están convirtiendo en la corriente principal,
lo que se suma a una percepción de disminución de la paciencia y el empeoramiento de la calidad general de las relaciones entre Estados Unidos y México. También señaló que ha habido un pobre desarrollo y establecimiento de la política de seguridad y cooperación entre los dos países. El impacto de estas detenciones no se limita al ámbito internacional. Andrés Villarreal, periodista afincado en Culiacán, Sinaloa, advirtió que los sucesos del 25 de julio podrían provocar un aumento de la violencia en ciertas regiones de México. Describió una calma tensa en Sinaloa, comparándola con la inquietante quietud antes o después de una tormenta. En los meses anteriores a las detenciones, Sinaloa ya se había visto sacudido por la agitación en el seno de su cártel homónimo, ya que las fuerzas federales intensificaron las operaciones que capturaron y mataron a varios miembros destacados del cártel. Estas acciones avivaron el temor a represalias violentas entre la población local. Iliana Padilla Reyes, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que el cártel de Sinaloa opera dentro de una estructura profundamente arraigada en la que la violencia gobierna tanto las actividades legales como las ilegales. Señaló que la persecución de los líderes del cártel, una estrategia conocida como la estrategia del capo, ha provocado interrupciones violentas de los acuerdos y un aumento de la inestabilidad. Estas detenciones podrían dar lugar a una lucha interna por el poder dentro del cártel de Sinaloa, lo que a su vez podría provocar luchas intestinas entre las distintas facciones que lo componen. Villarreal consideró que si bien es imposible ser específico sobre cómo podrían desarrollarse estos acontecimientos, es seguro que traerán mucha agitación dentro del cártel y su vasta red de asociados, las rutas del narcotráfico, las operaciones comerciales y las células diseminadas por todo el país y el extranjero. Dijo lo mismo, que tras la detención de Zambada, los efectos se sentirían en todo México y quizá hasta en otros países, ya que el brazo internacional de Sinaloa llega hasta allá. Calificó de fracasada la estrategia del capo de dividir las grandes organizaciones criminales en muchos grupos más pequeños y dijo que con ello había aumentado la violencia en México. Así que podríamos ver varios resultados posibles si el Mayo es procesado en el Tribunal de Nueva York. Las autoridades estadounidenses tienen que asegurarse de tener en cuenta también su punto de vista antes de tomar una decisión definitiva sobre su petición al gobierno para que investigue el asesinato de su amigo y su secuestro. El resultado final puede afectar en gran medida a las relaciones de EU con México y, por supuesto, al cártel de Sinaloa, que hasta ahora sigue funcionando sin ningún tipo de reparo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Deja tu opinión en los comentarios de abajo, pulsa el botón de suscripción y si te ha gustado este contenido, hay mucho más. No tienes más que pulsar las cartas de tu pantalla y sumergirte en nuestra próxima aventura y permanecer atento.